Hola, muy buenas noches. Soy Fabián Gómez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Uniminuto. A continuación hablaré sobre la injuria, calumnia, censura y autocensura en el periodismo. ¿Qué implica o qué consecuencias puede tener este tipo de información mal dada a los a los que leen, a los que escuchan nuestras noticias? Entonces, en el ámbito periodístico, la discusión sobre injuria, calumnia, censura y autocensura es fundamental para comprender tanto las responsabilidades éticas y legales del periodismo como los límites que se imponen a la libertad de expresión. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? ¿Cuál es la diferencia entre injuria, calumnia, censura y autocensura? Para yo poder seguir y para explicar unas noticias muy particulares en las cuales se va a hablar de cada uno de estos puntos, entonces tengo que definir qué es la injuria en el periodismo. La injuria se refiere a las declaraciones que lesionan el honor o la dignidad de una persona, sin necesidad de imputar un delito. Por ejemplo, cuando un periodista utiliza expresiones peyorativas o adjetivos despectivos deliberadamente para desprestigiar a alguien, podría estar incurriendo en un delito de injuria. La calumnia, en cambio, implica la imputación falsa de un delito, es decir, el periodista afirma, sabiendo que es falso, que una persona ha cometido un acto delictivo, lo que no solo afecta su reputación, sino que además puede desencadenar investigaciones o procesos judiciales. Suele suceder mucho en Colombia esto, ya que muchos o varios periodistas dicen tal persona cometió tal cosa sin haber de pronto investigado o corroborado a ver si esto es verdad o no. La calumnia, en cambio, implica la imputación falsa de un delito, es decir, el periodista afirma sabiendo que es falso, que una persona ha cometido un acto delictivo, lo que no solo afecta su reputación, sino que además puede desencadenar investigaciones o procesos judiciales. Hay que tener en cuenta algo, ambos casos tienen impacto penal y judicial. La jurisprudencia en numerosos países ha establecido que estos delitos son perseguibles penalmente. La censura es la limitación o supresión de la información y la expresión impuesta por las autoridades externas, ya sean gubernamentales o de otro tipo. La autocensura, por otro lado, se refiere a la acción voluntaria de los periodistas, medios de comunicación o individuos para omitir, suavizar o modificar contenidos que pudieran resultar polémicos, riesgosos o perjudiciales debido a presiones externas. Ambas prácticas pueden tener un fuerte impacto en la sociedad, ya que limitan el debate público y la pluralidad informativa. Y en el caso de la censura, vulneran el derecho fundamental a la información. Sin embargo, la autocensura, aunque parece una medida de protección, puede llevar a falta de transparencia y a la pérdida de credibilidad. La ética profesional en el periodismo se torna esencial cuando se examinan situaciones relacionadas con la injuria, la calumnia, la censura y la autocensura, ya que establecen normas y principios que guían el comportamiento de los comunicadores en la búsqueda de la verdad y la preservación de los derechos fundamentales. Entonces, acá un caso de injuria es cuando en el diario El Tiempo se habló sobre la fiscalía acusó por injuria y calumnia a mujer que denunció a Holman Morris por presunto acoso sexual. Bueno, esta noticia nos invita a ser críticos con la información que recibimos de los medios de comunicación, a considerar diferentes perspectivas y reflexionar sobre las implicaciones éticas y legales de la cobertura mediática de casos de acoso sexual. Bueno, hay que tener en cuenta acá de que listo, sí, se habló de que este funcionario tuvo ciertos actos donde pudo haber sido acoso sexual, pero entonces los medios solamente se dedicaron a ir a un solo lado, pero no miraron el otro lado a ver si era cierto o no era cierto. Entonces sí hay que tener en cuenta que, que para poder uno publicar este tipo de noticias hay que tener una
hay que hablar sobre un debate de libertad, importancia de la verificación, el poder de figura pública, hay que mantenerlo, o sea, no hablar por hablar sobre cualquier persona porque cada quien está protegido, sí o sí. Caso de calumnia. Hermano de Sanabria denuncia a periodista y niega vínculos con el gobierno. Esta noticia ilustra la tensión entre la libertad de prensa y los derechos de protección de la reputación. Si bien los periodistas tienen la responsabilidad de investigar y denunciar posibles irregularidades, deben hacerlo con rigor y basándose en pruebas verificables. ¿Qué hay que tener en cuenta para no caer de pronto en este caso de calumnia? Hay que tener que no podemos hacerle daño a la reputación de nadie, no puede haber desconfianza en los medios, implicaciones legales, obstrucción de la justicia porque podemos hacer eso o daño a la sociedad ya que podemos estar dando mala información que en los demás no va a caer bien. Claro que va a haber otro lado donde sí le va a gustar lo que uno está diciendo, pero hay que ser muy cauteloso en este tipo de información. En el caso de censura, alcalde Federico Gutiérrez y concejal de Medellín censuran y vulneran la libertad de expresión. ¿Qué pasa? Se habló sobre unos murales, unos grafitis donde hablaban sobre las cuchas tiene la razón. Entonces un periodista lo que hizo fue grabar que, que esto la alcaldía, por medio de un concejal también, dieron a la orden de quitar este tipo de información. Entonces, ¿qué pasa aquí? La censura de los murales en Medellín se evidencia como las autoridades, emparadas en argumentos legales cuestionables, limitan la libertad de expresión artística. Además, las amenazas contra el periodista que documentó la eliminación de los murales son un grave atentado contra la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno hace un tipo de grabación o un tipo sí, genera un tipo de información en algún medio, uno tiene que saber cómo hacerlo, porque si de pronto ya un mandato por parte de una entidad del gobierno, entonces hacerlo bien, hacerlo prudente y no hacerlo de forma como tan agresiva, porque ¿qué puede pasar? Eso, amenazas contra la vida de las personas. Entonces es mejor mantener que un respeto o un lineamiento donde se respete tanto un lado como el otro. Seguimos con el caso de autocensura. Periodista se autocensura tras ser acosado y amenazado de muerte. La autocensura en estos contextos se origina como una respuesta de supervivencia ante amenazas y agresiones. Cuando un periodista u otro comunicador siente que su integridad, su vida pueden estar en riesgo, la opción de autocensurarse emerge como una forma de protegerse frente a situaciones de acoso, violencia física, económica. Esta práctica, sin embargo, tiene consecuencias negativas a la libertad de prensa. Entonces, para de pronto no caer en este caso de autocensura, debemos que eh, debe haber un clima de impunidad, una polarización política y social que nos ampare. Pero ¿qué sucede en Colombia? Yo creo que es difícil ya que de pronto uno tiene cierta información que a ciertas personas o a ciertos medios o a ciertos grupos no les va a gustar. Entonces es mejor no colocar ese tipo de información porque puede generar, primero, daño a la integridad de uno como periodista y también al medio de comunicación. Entonces, eso es muy común en Colombia. Entonces, para no caer en esa situación es mejor, yo creo que tener un poco de cautela y hacerlo bajo mucha responsabilidad, tanto para la vida de uno como para la reputación del mismo medio. Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir esa situación? Para que no lleven uno a la autocensura, apoyos de asociaciones y organizaciones de prensa, fomentar campañas de sensibilización, uso responsable de redes sociales, y este tipo de cosas pues ayudan a que no nos autocensuremos
y manejemos un periodismo muy respetuoso y a la vez muy lleno pues de buena información que no vaya en contra de nuestra integridad. Estas son las referencias de donde saqué pues las noticias y la, y la bibliografía que fue del aula virtual. Muchas gracias por tu atención.